Tras abandonar nuestra situación para vivir como una pareja normal, tanto Ethan como yo llegamos a arrepentirnos. Tras renacer, evitamos tácitamente cualquier oportunidad que pudiera recrear nuestros encuentros anteriores. Cuando nos reencontramos, él se había convertido en un renombrado general que regresaba triunfante a la capital en medio de la gloria. Casualmente, al encontrarse con una procesión nupcial, preguntó: ¿quién se casa hoy? Los asistentes respondieron: la familia Parker. ¿La segunda hija? ¿Por qué Vivian no despide a su hermana mayor? Vivian es la novia. Capítulo 1. En cuanto supe que Ethan no había asistido a la fiesta en el jardín del primer ministro, supe que él también había renacido. En nuestra vida pasada, yo, hija de un funcionario menor, estaba sentada en el rincón más remoto. Cuando llovieron las burlas, él apareció casualmente para defenderme. Así comenzó nuestro nefasto vínculo. Mala suerte, porque nuestro cariño mutuo luego enfrentó oposición familiar. Una noche trepó por mi ventana, agarrándome las manos mientras juraba: Vivian, renunciaré a mi título militar. Abandonas tu vida privilegiada. Escapémonos juntos a un paraíso escondido. Abrumado, empaqué a toda prisa mientras fingíamos nuestra muerte para huir de la capital. La juventud nos cegó a la realidad, sin lujos. Nuestra existencia se convirtió en una penuria interminable. La tierra inflexible ensangrentó las suaves palmas de un noble. Las telas ásperas inflamaron la delicada piel de una dama. Al principio, el amor apaciguó nuestros dolores mientras nos aferrábamos. Vivian, murmuraba con culpa, te he fallado. El orgulloso heredero Howard se había creído capaz de alcanzar la grandeza sin el apoyo familiar, pero no trajo nada más que la ropa que vestía. Mis joyas nos permitieron comprar una modesta cabaña antes de que se nos acabara el dinero. Sonreiría con los dedos ampollados. Cultivarás. Bordaré. Sobreviviremos. Pero el tiempo erosionó las ilusiones. Llegaron noticias del triunfo de Lucas en Battlefield, ascendido a general de la paz. Ethan se quedó paralizado en el centro del campo con la cesta de estiércol en la mano. Esa noche permaneció inmóvil junto a nuestra ventana cubierta de escarcha, recordando que esta campaña debería haber sido suya. Su afecto hacia mí se enfrió. Se distrajo obsesionado con los logros de Lucas, su gloria en las batallas, su favor real, incluso su compromiso con una princesa. Mientras escuchaba relatos de la grandeza de Lucas, olvidó su promesa de acompañarme al médico. Ya había protestado antes, solo era cansancio. Ahorrad nuestras monedas. Pero él insistió con extraño fervor. Juré cuidar de ti. Quizás la leyenda de Lucas sobre comprar medicinas raras para su novia lo perseguía, viendo cómo los copos de nieve se posaban en sus rasgos familiares pero extraños. Susurré, te esperaré. Afuera, la tormenta invernal seguía rugiendo. El fino abrigo de invierno no me protegía del viento cortante. Ethan no había regresado, luchando contra la ventisca y mi propia debilidad. Finalmente lo encontré desplomado sobre la barra apestando a whisky. El camarero me vio. Vivian. Ya era hora. No se permiten cuentas, pague ahora. Abrí los ojos como platos al ver la cuenta. Esta cantidad habría sido una miseria antes de que nos fuéramos de la familia Howard. Pero ahora, esto representaba cada centavo que Ethan y yo habíamos reunido durante meses de trabajos esporádicos. Demasiado caro, se burló el camarero. La gente pobre no debería hacerse la aristócrata. Soy el hermano de Lucas y un carajo. Un borracho delirante. Ethan se abalanzó de repente estampándolo contra una columna. ¿Con quién carajo crees que estás hablando? Discúlpate con ella. Es mi chica. Ethan, para. Supliqué mientras su puño impactaba en la cara del hombre. 3 puñetazos brutales después, el camarero finalmente gimió, Merci, eres el hermano de Lucas. Definitivamente. Ethan se tambaleó hacia atrás, balanceándose peligrosamente. Cuando me moví para estabilizarlo, me empujó con fuerza. Mis caderas se estrellaron contra el borde de una mesa, un dolor abrasador me nubló la vista. Debería haber sido yo. Rugió con el aliento a whisky caliente en mi oído. La gloria militar, los nombramientos políticos, incluso su voz quebrada, incluso la perspectiva de un matrimonio real.
Todo robado. Yací inmóvil. El dolor físico se ahogó ante una comprensión más fría. Su confesión de borracho continuó: arrepentimientos. Tantos arrepentimientos. A la mañana siguiente me moví mecánicamente por nuestra destartalada rutina de cocina. Ethan se masajeó las sienes. Viv. Se giró con una sonrisa forzada. Señalé el congé humeante. El desayuno está listo. También hay sopa para la resaca. Su rostro palideció. ¿Dije algo anoche? Solo ronqué a pesar de tu estupor. Mentí con suavidad. El alivio inundó sus facciones al abrazarme, nuestro primer contacto íntimo en meses. Tenerte como esposa es suficiente. Murmuró en mi cabello. Por encima de su hombro, miré el montículo de tierra congelada en nuestro patio, recordando de repente la tumba de mi padre. Era un funcionario de rango medio en Jinling, pero famoso en toda la ciudad por su devoción a su esposa. Todos hablaban de la inquebrantable lealtad del señor Parker hacia su dama, sin una sola concubina en sus modales. Pero solo yo sabía que mantenía a una hermosa amante fuera. Cada vez que volvía de visitarla, la culpa se reflejaba en sus ojos ante la mirada preocupada de mi madre. Después la colmaba de cariño excesivo durante días. Al oír sus promesas vacías, forcé una sonrisa. Siento lo mismo. Mentí. Ethan pensó que solo él albergaba remordimientos. Pero esta mañana me enteré de que el cortejo nupcial de mi hermana Sophie incluía 2 juegos de piezas de jade, las exquisitas obras maestras de Parker, las más preciadas de su colección, que valían una fortuna. Un solo fragmento podría sostenernos cómodamente a Ethan y a mí durante meses. Un juego estaba destinado a mí. En ese momento, yo también me arrepentí de todo. Por suerte el destino me concedió un respiro. Cuando abrí los ojos, descubrí que Ethan y yo habíamos renacido antes de nuestro primer encuentro en el banquete de contemplación de flores. Esta vez nunca vino. Cuando Sophie sugirió echar un vistazo a los asientos de los caballeros, me negué. Durante todo el evento mantuve una compostura inusual, soportando las burlas de las chicas nobles sin réplica. ¿Desde cuándo te volviste tan mansa? ¿Vivian? Sophie la miró fijamente, mordiéndose la mejilla. A los 14 años, aún irradiaba curiosidad infantil, sin darse cuenta de la rapidez con la que las palabras se convertían en armas. Las palabras vacías no merecen represalias. Le expliqué. La locura de mi vida anterior, al abandonarlo todo por las dulces promesas de Ethan, me había enseñado duras lecciones. Como hija de un funcionario menor, provocar a esta socialité significaba buscarse un sinfín de problemas. La vieja Vivian de las cámaras interiores había muerto. Las dificultades me transformaron, ahora ansiaba riqueza e influencia, no un orgullo fugaz. Mira. Sophie se quedó sin aliento de repente, señalando el campo de tiro con arco. ¿No es ese el legendario Ethan? El joven heredero se movía con gracia depredadora, arrancando suspiros de admiración. La extraña exclamación de Sophie resultó demasiado fuerte para su posición. Chloe, la hija del ministro, la empujó hacia abajo burlándose. ¿Cómo te atreves a competir por la atención del maestro Howard? La hijastra de un funcionario de poca monta debería saber cuál es su lugar. Exactamente, exclamaron sus compañeros. Los Parker apenas son conocidos en Yanling. ¡Qué ambición desvergonzada! Sophie tembló con lágrimas en los ojos. Nunca quise. ¿Te atreves a tratarme como a un igual? La palma de Chloe se dirigió con saña hacia el rostro de Sophie, un golpe destinado a dejarle una cicatriz en la mejilla y sus perspectivas de matrimonio. Pero antes del impacto, una mano interceptó su muñeca. Sophie abrió los ojos llorosos y descubrió que el dolor que esperaba había desaparecido. Hermana. Señorita Dawson. Puede que mi hermana menor haya sido descortés, pero esta es la fiesta en el jardín de la familia Howard. Desde luego no te corresponde disciplinar a los invitados. Mi voz se mantuvo firme. Chloe entrecerró los ojos. ¿Me estás amenazando? ¿Quién te crees que eres? Tu padre es un funcionario menor y tu madre, la hija de un simple comerciante. Aunque tus padres suplicaran de rodillas hoy, no serían dignos de presentarse ante la familia Douglas. El alboroto atrajo la atención.
Los invitados masculinos murmuraron: ¿qué es esto? ¿Otra pelea por Ethan? ¿Acaso no todas estas chicas adulan al heredero Howard? Aunque claramente esa es la hija del pastor Douglas. Si la traicionas, te arrepentirás. Los otros de la familia Parker. Creo. De menor prestigio. Al mencionar a Parker, Ethan se puso rígido. Su mirada se dirigió a la fuente solo para encontrarse con algo familiar. Directamente como una baqueta. Alguien le dio un codazo. ¿No vas a mediar? Ethan. La chica está sufriendo por ti. No dejes que se enfrente a problemas injustos. El aire se calmó. Los hombres no se entrometen en los asuntos de las mujeres. La voz de Ethan no delataba nada. Sin embargo, recordé que en nuestra vida pasada, él había permanecido ante mí como un escudo. Ahora, con la certeza descristalizada, Ethan también lo recordaba. Esta vez pretendía romper nuestro nefasto vínculo. Debería llorar. Habíamos compartido votos. Después de todo. En cambio, me inundó un sentimiento de alivio. Bien. Caminemos por caminos separados. La muerte se asentó. Encontré la mirada fulminante de Chloe. Dije: si esa es tu creencia. Chloe. Vivian no tiene nada más que decir. Pero no tocarás a mi hermana. Humillada ante el Ethan que admiraba, Chloe levantó la otra mano. A ver si me desafías ahora. La bofetada fue rápida, pero irónicamente lenta para Marshall, ojos expertos. Los músculos de Ethan se tensaron para intervenir. Entonces nuestros recuerdos compartidos destellaron, noches fugaces. Mi figura alejándose. Apretó la mandíbula. Se quedó quieto. Me quedé inmóvil mientras el golpe descendía. Señorita Dawson. Una voz melosa rompió la tensión. Apareció la anfitriona. Sonrisas amables. Qué deliciosa diversión trae a todos aquí. La llegada de Madame Howard congeló la mano de Chloe en el aire. Insultar a los Parker era una cosa. Ofender a la matriarca Howard. Impensable, sobre todo cuando la familia Douglas debía su estatus al patrocinio de Howard. Antes de que Chloe pudiera responder, sonreí. Solo eran bromas amistosas. Señora. Chloe y yo descubrimos que éramos almas gemelas. La disputa entre las jóvenes se descartó como una simple broma. Chloe no podía discutir. Solo se quitó la mano de encima disimuladamente, manteniendo la compostura. Le hice una reverencia a la esposa del canciller. Vivian me presenta sus respetos. Señora. La mujer mayor observaba todo con ojos penetrantes. ¿Así que eres la hija de la familia Parker? Toda una señorita. La fiesta en el jardín concluyó sin más incidentes. Sophie seguía aturdida incluso cuando subimos al carruaje. En el viaje de regreso, vimos a Chloe retorciendo su pañuelo frente a Ethan. De repente le puso el encaje en la palma de la mano y huyó sin mirar atrás. Ethan no esquivó ni descartó la prenda. Permaneció inmóvil con la tela aferrada en la mano. ¿Cómo? ¿Cómo podía el aire de Howard favorecer a alguien como ella? La admiración de Sophie se hizo añicos como porcelana. Aún conmocionado por la agresión anterior de Chloe, observé la escena impasible. El afecto ajeno no nos concierne. Cuida tu propia conducta. Sophie. Eso es todo lo que importa. Mi hermana asintió vigorosamente. Siempre te escucharé. Vivian. La cortina del carruaje ondeó hacia arriba con el aliento de la primavera. Ethan se giró bruscamente y nuestras miradas se cruzaron por la abertura. Extrañamente culpable, se sacudió el pañuelo a la espalda como un ladrón de policías. Vivian. Nunca. ¿Qué explicación podría importar? Nuestros caminos se separaron hace mucho. Interrumpiéndolo, le ordené al cochero que volviera a casa. Cayó el telón, dejando a Ethan mirando nuestro carruaje alejarse, con la confusión grabada en su rostro. Pasaron 3 meses. Ethan partió a la guerra. En nuestra vida pasada, abandonamos nuestro estatus para casarnos como plebeyos, y dejamos que su hermano menor, Lucas, asumiera esta responsabilidad.
El arrepentimiento engendró la imprudencia en esta vida. Ethan se ofreció como voluntario con Lucas como teniente. La procesión atrajo multitudes. Muchas hijas de nobles observaban en secreto desde balcones mientras el aire de Howard miraba hacia atrás, tal vez buscando o esperando a alguien invisible. Vivian se había sumergido en bordados y libros desde la fiesta en el jardín. Sophie se quejó alegremente. Se convertirá en polvo de biblioteca. Madre suspiró. Alguna chica afortunada atraerá la atención de ese joven, sin imaginarse a sus propias hijas. Añadió pragmáticamente, aunque correspondiendo a nuestra posición social, más maldición que bendición. Los Howard jamás aceptarían como esposas a las hijas de funcionarios de baja categoría. Se hizo el silencio hasta que los sirvientes anunciaron visitas inesperadas. La propia esposa del canciller llegó para proponer matrimonio. El absurdo persistió hasta que se reveló que el novio en cuestión era Liam Douglas, viudo enfermo de la familia Dawson. Ese joven es el alumno predilecto de mi esposo, Liam Douglas, aunque su salud siempre ha sido frágil. Estuvo casado una vez, pero su novia falleció poco después de la boda. Su familia no soporta verlo solo, lo que me hizo pensar en la señorita Chloe. La esposa del canciller se volvió hacia mí con una sonrisa forzada. Noté tu particular entusiasmo en el banquete de contemplación de las flores, pero todos sabían la verdad. El heredero Douglas no solo estaba enfermo, sino que estaba maldito. Toda la capital murmuraba que su primera esposa había muerto antes de que terminara la ceremonia. Esta propuesta de matrimonio no se trataba de matrimonio, sino de encontrar un chivo expiatorio para la extremaunción de un moribundo. Los nudillos de mi madre se pusieron blancos alrededor de su taza de té. Agradecemos su consideración, pero nuestra Vivian aún es joven. Esperamos tenerla con nosotros unos años más. Tonterías, interrumpió mi padre con los ojos brillantes ante la atención de la canciller. Este honor de la señora canciller supera nuestras expectativas. El pacto tácito pesaba sobre él, su estancada carrera política revitalizada gracias a esta alianza. La protesta de mi madre se apagó cuando la esposa del canciller dejó su taza de porcelana con deliberada calma. ¿No deberíamos escuchar los pensamientos de la señorita Parker? Todas las miradas se posaron en mí. Solo pregunté, ¿cuál es la dote? Suficiente para 10 vidas de lujo. ¿Influencia política? El apellido Douglas abre todas las puertas de la capital. Esperaba preguntas sobre su físico o su salud. No me importó. Aceptó. Incluso nuestro astuto casamentero parpadeó. Ella esperaba que la resistencia a la boda fuera un presagio de muerte, pero yo ya había vivido el matrimonio miserable de mi madre y mi propia fuga fallida con Ethan. ¿Amor? Cuentos de hadas vacíos. El oro y el poder nunca traicionaron a nadie. Me casaría con un cadáver si el precio fuera justo. ¿La fecha de la boda? El 8 de agosto, el más auspicioso. La cruel broma del destino ese mismo día. Ethan regresó triunfante como general de la victoria eterna. A través de mi velo carmesí, oí a la multitud vitoreando, confundiendo mi procesión nupcial con su desfile militar. Última vida. Habíamos huido solo con la ropa que llevábamos puesta, intercambiando votos con flores silvestres como anillos. Él susurró promesas de grandeza futura a través de mi velo improvisado. Ahora su procesión pasaba junto a mi palanquín, cada uno interpretando su papel en diferentes representaciones. Mi tocado enjollado pesaba más que cualquier corona. Nunca supo que la mujer de rojo tras las cortinas de seda era la misma que una vez creyó sus bonitas mentiras. Que se quede con la gloria de su batalla. Me quedo con la fortuna y el legado de Douglas. Al menos los fantasmas con los que me case no romperán sus promesas. Acostumbrado a una vida de lujo, Ethan se vio sumido en el arrepentimiento tras verse reducido a una vida humilde y no lograr nada. Cuando llegó la noticia del ascenso de su hermano menor Lucas, se emborrachó hasta perder el conocimiento. En ese estado de embriaguez, juró que si le daban otra oportunidad, elegiría de otra manera. Sin embargo, al reabrir los ojos para revivir momentos cruciales, su primer instinto al verme fue escapar. Deberíamos haber seguido siendo desconocidos. Entonces, ¿que le temblaban las manos al aceptar el pañuelo de Chloe al pasar Vivian? La pregunta persiguió a Ethan durante años. Durante las campañas militares, un subordinado notó su distracción.
Tras escuchar la confesión, el soldado se encogió de hombros. Solución sencilla, convertirla en tu concubina y casarte con alguien de igual estatus. ¿Pero cómo podría ser una concubina?, exclamó Ethan. El soldado rió. ¿Por qué no? La hija de un oficial menor debería estar deseando ser la amante del general Howard. Si de verdad te ama, entenderá que esto asegura tu futuro. La epifanía de Ethan fue como un rayo. Su última vida. Habían fingido muertes cuando su familia rechazó a Vivian como esposa principal. Ahora comprendía, mantenerla como amante sin perder su estatus. Seguramente el amor de Vivian pasaría por alto los simples títulos. Al regresar triunfante se encontró con procesiones nupciales. ¿Quién se casa hoy? Los Parker. ¿La hermana menor de Vivian? ¿Dónde está la mayor? Vivian es la novia. Su espada resonó en los adoquines de Yanling. La compostura del invencible general se quebró. Al otro lado de la ciudad, un caos similar se desató en la finca Douglas. Chloe, saluda a tu nueva cuñada, ordenó la matriarca. Jamás, dijo Chloe con voz áspera. No reclamaré a la esposa de un extraño enfermo como familia. Sus pasos fugitivos resonaron por el salón nupcial. Bajo mi velo rojo sentí un silencio incómodo. La risa de la matriarca sonó frágil. No le hagas caso, teme que el afecto de su hermano Liam cambie. La verdad no dicha pesaba más que mi tocado bordado. Mi suegro guardó silencio. Mi cuñado Derek estaba de juerga en otra parte, arrastrando las palabras. ¿Quién asiste a la boda de un tísico? Mala suerte. Mi esposo Liam, heredero pródigo de la familia Douglas. Un gallo cloqueó donde debería estar el novio. El preciado hijo del estimado ministro Douglas permaneció demasiado frágil para la ceremonia, y fue reemplazado por aves de corral, como dictaba la tradición. Así comenzó mi matrimonio con la familia Douglas, sin la bienvenida de mis suegros ni de mi esposo, solo el indiferente canto de un pájaro. Desafortunadamente el destino fue cruel. A los 10 años, Ethan Howard cayó al agua y nunca se recuperó del todo. Los médicos de palacio hablaron con discreción, pero coincidieron en una conclusión: el hijo mayor de Howard estaba claramente destinado a una muerte prematura. A partir de entonces, su familia le prestó poca atención. Incluso su primer matrimonio había sido una farsa, pues los Howard salvaron su reputación al emparejarlo con una chica con una enfermedad terminal. Su hermano menor, Lucas, se burló: ¿dos inválidos casándose? Más les vale morir juntos. La novia ni siquiera sobrevivió a la ceremonia nupcial. El hijo mayor de Howard se convirtió en la broma de la familia, hasta que sus abuelos intervinieron para concertar este matrimonio. Esto explicaba por qué mi madre se había opuesto tan vehementemente al matrimonio cuando la duquesa viuda se acercó a nosotros. Puede que no seamos de la nobleza, susurró tras la izquierda, agarrándome del brazo, pero no vendemos a nuestras hijas por estatus. ¿Por qué accediste a esto, Vivian? Tenía motivos para indignarse. Nuestra riqueza provenía de su familia de comerciantes, aunque ningún oro podría borrar la mancha social del comercio. Se había casado con un hombre de baja cuna, un funcionario de poca monta, y ahora ese mismo hombre nos había traicionado. Me casaré con quien sea necesario. Respondí con calma: ¿por qué no elegir la posición más alta a mi alcance? El carácter de los hombres era incognoscible, pero la riqueza y la influencia eran tangibles. Aunque los Howard despreciaban a Liam, el favor de sus abuelos importaba más. La propia duquesa viuda había jurado: ven a mí si sufres algún maltrato. Niña, defenderé tu causa. Este era el mejor partido que mi sangre de comerciante podía desear. Además, su padre ya había dado su consentimiento. El rostro de su madre se endureció al mencionar su traición. Durante 3 años había tolerado a su amante y a su hijo bastardo, negándose al divorcio. ¿Dejar que esas serpientes hereden mi fortuna? Jamás. Sin embargo, ni siquiera su famosa destreza marital había previsto esta última traición: usar a su hija para ascender en la burocracia. Las diferentes decisiones de mi vida anterior no me trajeron felicidad. ¿Por qué dudar ahora? La salud y la familia de Liam importaban menos que asegurar la protección de la duquesa.
Que se burlaran de lo que eran humillaciones insignificantes comparadas con arar los campos, cuidar gusanos de seda y servir a Lucas hasta que me sangraran las manos, cuando llegó la procesión nupcial con un gallo en lugar de un novio. Me limité a sonreír. ¿El intento de mi suegra de avergonzarme? Patético. Hacer payasadas no hace daño. Dudé mientras la hermana menor Dawson me fulminaba con la mirada. Su espíritu me recuerda a la querida Sophie. Mentiras. Mi verdadera hermana, Sophie, era la dulzura personificada, llorando por mi partida. Pero mis amables palabras se extendieron entre la multitud, que novia tan magnánima frente a la rudeza de la chica Dawson. La sonrisa de la duquesa se desvaneció al ver que su estratagema fracasaba. Continúen con la ceremonia. Ella espetó. Que conspiraran. Había sobrevivido a cosas peores. Después de todo, las ideas románticas se marchitan más rápido que las cosechas en la sequía. 2 acres de tierra de cultivo me enseñaron bien esa lección. Si Liam está demasiado frágil, estoy segura de que a mi atenta nuera no le importará que haya sustituciones. Claro que no me importó. Me casé con la matriarca de la familia Douglas, no con su hijo. Les habría venido bien un perro en lugar de este gallo, por lo que a mí respecta, aún así me arrodillaría. Me agaché con calma mientras el oficiante resonaba. Inclinaos ante el cielo y la tierra. El gallo a mi lado batió las alas. Inclinaos ante los antepasados. Los murmullos resonaron entre la multitud. Ahora enfréntate a... Espera. La interrupción provino de una voz que reconocería en cualquier lugar. Apreté los dedos al levantarme, girándome a ciegas hacia el disturbio. General Icen. Alguien jadeó. Otros susurraban. ¿No acababan de regresar victoriosos los hermanos Howard? Lucas fue nombrado general invicto hoy. ¿Por qué está Icen aquí? ¿Quizás los Douglas los invitaron? Improbable. Mis suegros apenas se enteraron de esta boda falsa. Aún así, Madre Douglas sonrió con afectación. General Icen. ¿Por qué no nos informaron? Por favor. Únete a la celebración. La respuesta de Icen fue tajante. No estoy aquí por el vino. El insulto pesaba sobre mí. Todas las miradas seguían su figura acorazada que avanzaba hacia mí. Battle, sombrío y tembloroso, apenas contenía la furia. Esto desafiaba todo lo que habíamos acordado en nuestras segundas vidas, tomar caminos separados. ¿Por qué ahora? ¿Por qué humillarme públicamente? Retrocedí tambaleándome, solo para que unos dedos esqueléticos me sujetaran la cintura. Hierbas amargas y debilidad emanaban del hombre con la misma túnica carmesí. La voz de Liam, frágil pero cortante, atravesó la tensión, buscando a mi hermana. General Icen. ¿Quizás deberíamos terminar los votos primero? La multitud murmuró aprobación. Todos sabían del compromiso no oficial de Icen con Chloe. Pero cuando Icen vio la mano de Liam sobre mí, perdió el control. No recuperé la conciencia. Esposo. Me acurruqué deliberadamente en los brazos de Liam, haciendo de novia ruborizada. El acto apagó la furia de Icen como agua helada. La madre Douglas frunció el ceño a su hijo mayor. ¿Liam? ¿No deberías estar postrado en cama? El hombre que tosía me apretó con más fuerza. ¿No te perderías mi boda? Madre, hoy es la boda de mi hijo. Como marido y mujer, son una sola carne. Aunque solo les quede un aliento, deberían completar la ceremonia con su novia. Dicho esto, miró detrás de Icen. Mi hermana ha llegado. Fiel a sus palabras, Chloe apareció, aunque todo rastro de su anterior desdén hacia mí se había desvanecido. En cambio, su rostro resplandecía de alegría. General. ¿Qué lo trae por aquí? La ira cegadora de Icen finalmente se calmó. Se giró lentamente para encarar a la ruborizada Chloe, con la espalda empapada en sudor frío. Solo entonces se dio cuenta de lo que casi había hecho. Había alcanzado la grandeza, destinado a casarse con la hija de un alto funcionario, la pareja perfecta. Si hubiera arruinado esta boda en un arrebato de pasión, todo se habría derrumbado, el matrimonio se habría disuelto. Las esperanzas de su padre se desvanecieron, la censura lo destituyó.
Volvería al fracaso de su vida pasada, eclipsado para siempre por su hermano menor Lucas. Todo por Vivian. Valía la pena, respondió Ethan apretando los dientes. Vine a ver a la señorita Dawson. La prisa me impidió traer regalos. Mis disculpas al señor y a la señora Douglas. Mi error. La respuesta fue no, no valía la pena. Tras esta interrupción, el gallo que pretendía humillarme fue retirado. Alguien sostenía ahora el otro extremo de la seda roja. Ethan observó desde la zona de asientos de los hombres cómo sonaba el último grito, saludándose mutuamente como marido y mujer. De repente recordó a la tímida chica de su vida pasada, la que se había casado con él sin elegantes túnicas ni horquillas de peonías. Le había prometido una boda grandiosa. El recuerdo le quemó las orejas. Acompañar a la pareja a la cámara nupcial. La ceremonia concluyó sin más incidentes. Cuando los invitados se marcharon, Liam entró en la cámara nupcial y despidió a los sirvientes. Velas rojas titilaban en el silencio. Me levantó el velo, revelando un rostro apuesto pero pálido. Ni siquiera el vibrante vestido de novia pudo disimular su aspecto enfermizo. Los rumores eran ciertos. El heredero Douglas estaba realmente frágil. Marcado por la falta de aire, parpadeé. Bajó el velo sin expresión alguna y dijo, no me importa el espectáculo de hoy, ni lo investigaré. Tú tampoco elegiste este matrimonio. Tus planes fracasaron. Este cuerpo débil no puede darte lo que quieres. Peor aún, no me quieren en esta casa. Tu estatus aquí será un reflejo del mío. Quédate obedientemente en el ala este y yo velaré por tu seguridad. Pero si te aferras a delirios y buscas alianzas en otros lugares, no culpes a las consecuencias. Su cansancio no iba dirigido a mí, sino al mundo mismo. Parecía decidido a autodestruirse. Cuando muera, recibirás papeles de divorcio y oro. No me llores. No me molestes. Se giró hacia la puerta sin mirarme. Grité, ¿a dónde vas? ¿Liam? Se detuvo a medio paso y se giró para mirarme con el ceño fruncido. El término marido claramente le disgustaba, aunque no podía negar su exactitud después de nuestros votos ceremoniales. ¿El estudio?, preguntó entre dientes, ya retirándose cuando lo jalé de la manga. ¿A dónde crees que vas? Arqueé una ceja. ¿Abandonar a tu novia en nuestra noche de bodas? ¿Quieres que me convierta en el hazmerreír de mañana? Mi posición social no podía permitirse semejante humillación. Liam se tambaleó cuando lo subí a la cama, su rostro pálido se sonrojó entre toses. ¿Has perdido la cabeza? Completando nuestros votos, dije con naturalidad, quitándome ya las horquillas. La procesión, la ceremonia, aceptaste esta unión. Su risa amarga resonó en su pecho. ¿Quién se casaría voluntariamente con un moribundo? Yo. La sorpresa en sus ojos grises como la tormenta avivó mi determinación mientras me inclinaba. Una viudez joven y adinerada encajaba a la perfección con mis planes. Cuando los sirvientes de la familia Douglas llamaron a la puerta al amanecer, los recibí radiante. La jefa de limpieza dejó caer su palangana al ver a Liam sentado envuelto en sábanas como una doncella desflorada, con el cuello cubierto de mordiscos mientras silbaba. ¡Fuera! Me ajusté el cuello, ignorando las exclamaciones de asombro. ¿Desde cuándo la sociedad esperaba que las novias se hicieran la Violeta tímida? El examen atónito de la camarera sobre la sábana manchada de sangre solo agravó la humillación de Liam. Tú, en realidad. Pero el amo Liam nunca lo permite. Fuera, rugió haciendo que los sirvientes salieran corriendo. Al ver el alboroto, escondí una sonrisa. Que la familia Douglas reflexione sobre esto son frágiles. El aire solitario podría jugarle una mala pasada, pero anoche demostró que aún había vida en el moribundo. Cuando Liam apartó las sábanas con rabia, el atisbo de músculos magros bajo su camisón sugirió posibilidades interesantes. Este matrimonio de conveniencia se volvió mucho más entretenido. Mi mano temblaba ligeramente al alcanzar la bata. Al instante siguiente alguien tomó la prenda que le entregaban con naturalidad. Me miró con furia. No necesito tu caridad. Vete. Se quitó la ropa con violencia, pero empezó a sudar frío solo por ponerse la ropa interior.
Me quedé inmóvil, observando atentamente cómo su orgullo luchaba con sus limitaciones físicas. Cuanto más desaliñado estaba, más furioso se ponía, hasta que golpeó la colcha con el puño y se desplomó sobre la cama, cubriéndose los ojos con el antebrazo. Una respiración agitada resonaba en la habitación silenciosa. Sin decir palabra, lo vestí con soltura. Murmuró con amargura: «Vivien, dijiste que casarte conmigo fue voluntario. ¿Acaso esta escena patética no hace que tu mentira sea risible?» Parpadeé. ¿Patético? Anoche fuiste perfectamente capaz. La referencia a nuestra noche de bodas hizo que Liam olvidara su melancolía. Se incorporó de golpe con la cara roja como la pólvora. ¿Tú cómo te atreves a mencionar eso? Por obligarme, nunca te lo perdonaré. Lo silencié con un beso. Acostúmbrate a no ser perdonado entonces. La insulsa vida de casado no le atraía. Se le pusieron las orejas coloradas ante la insinuación. ¡Qué descarado! ¡Qué raro!, reflexioné. Ya nos habíamos visto de osos recién nacidos. La terquedad fatalista de Liam se extendió a su familia. Cuando fuimos a saludar a sus padres, el mayor de los Douglas no mostró ningún tipo de cortesía. Su padre empezó: «Ya que la salud de Liam está precaria, más vale que le sirvas como es debido». Liam se burló. «Estoy enfermo, no indefenso». Su madre añadió: «Al menos intenta tener un nieto y heredero. No nos avergüences como a ganado estéril». «Mi madre está muy preocupada por los herederos». Liam replicó: «¿De verdad celebraría si engendrara un heredero antes que Derek?». Chloe me señaló acusadoramente. «Mujer inútil, ni siquiera puedes controlar a tu propio marido». Antes de que pudiera responder, Liam estalló. «Cuídate, mocoso. ¿Quién te enseñó a faltarle el respeto a tus mayores?». La confrontación se intensificó cuando Derek entró a trompicones, oliendo a alcohol. «¿Crees que tu enfermedad te da derechos? Hermano». Golpeó la mesa, faltándole el respeto a tus padres. Haciendo llorar a Chloe, te enseñaré modales. Liam lo miró con desprecio. ¿Tú? ¿Sermoneando? Liam. Su madre finalmente intervino cuando insultaron a su hijo menor. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Derek? Él será el jefe de esta casa después. Su voz se apagó significativamente. Incluso tu viuda dependerá de su misericordia algún día. Derek gritó: «No acepto casos de caridad. La fortuna de Douglas es solo mía, sin sobrantes enfermos ni viudas». Si las palabras son demasiado directas, no sería la primera vez que se dicen. Con razón Liam los trataba con tanta dureza, algo completamente distinto del comportamiento razonable que me mostró anoche. Sonreí, apoyando la mano en el antebrazo de Liam y hablando antes de que él pudiera. ¿Qué clase de conversación es esa? ¿Cuñado? Mi esposo puede ser frágil, pero está lejos de morir. Como su hermano menor, maldiciendo así a tu propio hermano mayor, si se supiera, tu carrera política sufriría mucho al entrar en el servicio público. Chloe, a quien siempre le había caído mal, abrió la boca para replicar. Pero primero me volví hacia ella: «Hermanita, estás a punto de casarte con un miembro de la familia Howard. Si corren rumores de que le faltas el respeto a tu hermano mayor, incluso Ethan podría reconsiderar esa unión». ¿No crees? Mentiras. Chloe dio un pisotón. Ethan nunca me abandonaría, como si me importaran sus caprichos. Sostuve la mirada de mi suegro. Las duras palabras de mi esposo se deben a una enfermedad prolongada, no a malicia. Me disculpo en su nombre. Sin embargo, mi tono se endureció. Las leyes de nuestro país dictan claramente que la herencia pasa primero por el hijo legítimo mayor y luego por el nieto mayor. Solo si ambas líneas fallecen, la responsabilidad recae en los hijos menores. Con todo respeto, suegra, sus comentarios anteriores sobrepasaron peligrosamente estos principios. Jamás debe repetirse algo así. Incliné la cabeza hacia el patriarca de la familia. ¿No estás de acuerdo? ¿Suegro? Un hombre en su alto cargo sabía mejor que nadie con qué facilidad los rivales políticos podían aprovecharse de los errores. El ministro Douglas me observó durante 10 segundos antes de declarar fríamente: «Si bien esto es un asunto familiar,
todos deben guardar silencio, especialmente ustedes dos. Miró a Chloe y Derek con enojo. Otro arrebato y quedarás confinado en tus aposentos. En cuanto a Liam y a mí, no nos dedicó ni una mirada ni una reprimenda, murmurando al pasar, cuidado con el paso. Un hombre poderoso odia más que nadie que lo acorralen. Podía tolerar la rebeldía de su hijo mayor. ¿Pero una nueva nuera uniéndose a la rebelión? Una insolencia imperdonable. Bien. Su aprobación no me trajo ni plata ni influencia, solo una humillación interminable. ¿Para qué fingir? No había olvidado por qué me casé con alguien de esta casa. Por suerte, la esposa del primer ministro tampoco. Visitó la finca Douglas al día siguiente. Primero inspeccionó la salud mejorada de Liam y luego me dio un cálido apretón de manos. Sabía que eras una chica inteligente. Finalmente se dirigió a mi suegra, Margaret. Deberías haber empezado a enseñarle a tu nueva nuera a administrar el hogar hace mucho tiempo. Toda joven de buena cuna aprendía a administrar sus bienes antes de casarse. Era una orden apenas disimulada. Dejen de acaparar autoridad. Denle a la novia el puesto que le corresponde. La sonrisa de Margaret se debilitó, sus ojos prometían venganza. El hijo del primer ministro sirvió en los territorios del suroeste, dejando a sus padres solos. Seamos francos, la familia Douglas gozaba del favor del primer ministro no por méritos propios, sino porque éste había visto crecer a Liam, tratándolo como a un nieto. Esta verdad se hizo innegable tras el ahogamiento casi fatal de Liam. Desde ese incidente Liam fue desatendido deliberadamente por el matrimonio Douglas. Incluso la esposa del rector los convenció, aunque Liam está frágil. Sigue siendo su hijo. ¿Cómo puedes ser tan miope? ¿Favorecer a tu hijo menor mientras lo maltratas? La respuesta de mi suegra en ese momento fue impecable. Me haces daño. Señora canciller, el niño recibe la misma comida y ropa que Derek. ¿Cuándo lo hemos descuidado? La esposa del canciller guardó silencio. Es cierto que las provisiones materiales eran idénticas, pero algunos detalles invisibles diferían. En privado mi suegra se quejaba amargamente. Su nacimiento casi me mata. Creímos haber tenido un heredero excepcional, solo para terminar con la criatura enfermiza a los pocos años. Si no fuera por la compasión del canciller por su antigua brillantez, no soportaría ver su cara de autocompasión. Su risa se volvió fría. ¿Acusarme de favoritismo? Con mi hijo mayor arruinado, ¿debería descuidar la crianza de mi segundo hijo? ¿Deberíamos morirnos de hambre después, aferrados a un cadáver? Fue precisamente esta flagrante parcialidad la que trajo aquí a la esposa del canciller. Su promesa de casamentera se convirtió en la única protección de Liam. Fueran cuales fueran sus motivos, yo había tomado el control de la casa. En el patio, Liam me observaba mientras contaba con mi abaco. Su sonrisa estaba teñida de burla. ¿No era este tu verdadero propósito al casarte? Mis dedos se detuvieron. Parpadeé inocentemente. ¿A qué te refieres? Esposo. Mi pulso se aceleró. La fortuna de Douglas era asombrosa. Ahora, incluso quienes me despreciaban tenían que inclinarse respetuosamente. En cuanto a mi suegra, sus constantes maquinaciones resultaron inútiles. ¿Olvidó la sangre de mi madre comerciante? Ningún libro de cuentas podría superarme. Cada plan se desmoronó bajo mis cálculos. La única espina era Derek. Al principio, tanto él como Chloe me guardaban rencor. Mientras que los pequeños robos de Chloe financiaban vestidos y joyas, los partidos de polo y las juergas de Derek en la taberna le dejaban cientos de dólares cada semana. Mimado por su madre, actuaba sin restricciones. Como recién casada, no podía controlarlo con demasiada dureza. Por ahora, se salía con la suya. Pero solo por ahora. Había logrado mi objetivo. No el amor de mi esposo, sino poder y riqueza genuinos. La brillantez de Liam permaneció intacta a pesar de su cuerpo debilitado. Él lo vio todo, pero no se molestó en delatarme. Ahora holgazaneaba cerca, cobrando una pequeña venganza por la coerción que sufrimos en nuestra noche de bodas. Disfruta de tu triunfo mientras dure. En 3 o 5 años. ¿Por qué de 3 a 5? Interrumpí.
Su rostro pálido se torció en esa sonrisa exasperante. Ahí es cuando muero. ¿Una viuda sin hijos? Mi madre le cedería todos sus bienes a Derek antes de que mi cuerpo se enfríe. ¿De verdad creíste que cedió el control por bondad? La cuenta del abaco cayó al suelo. La tos de Liam resonó suavemente. Podría ocurrir antes. Me puse de pie bruscamente. Esperaba mimos, ahora cuidados suaves en lugar de coerción. Acerté a medias. Llamé a muchísimos médicos, aunque ni siquiera los médicos reales pudieron curar su aflicción infantil. Las medicinas amargas se multiplicaron. Y más allá de eso. Seguía obligándolo a obedecer, tomando lo que quería antes de vestirlo con energía cada mañana. Como siempre. La casa se inclinó ante mi gestión. Derek salía de fiesta a diario con sus amigos. Cuando le preguntaba sobre los exámenes imperiales, saludaba con desdén con mi talento. Si fracaso, bastan los contactos de mi padre. La fortuna de Douglas será mía de todas formas. Mientras tanto, Chloe estaba ocupada cortejando a Ethan. Varias veces, los dos se toparon conmigo en el patio trasero. Ethan siempre parecía querer decir algo al verme, pero se contenía en presencia de Chloe. Había logrado sus ambiciones en esta vida, sin decisiones imprudentes. Con el apoyo de la familia Howard, todo marchaba sobre ruedas. Casarse con un miembro de la familia Dawson aumentaría aún más sus posibilidades. Me daba igual, pero aún así le pregunté a Chloe, ¿de verdad estás decidida a casarte con Ethan? Me miró a la defensiva. ¿Por qué no lo haría? No soportas que me case bien. ¿Verdad? No creas que no me doy cuenta, Sophie ha estado intentando robarme a mi prometido. Y quién sabe si tú, como su hermana, podrías ayudarme a sabotearme. Escucha, Vivian espetó. Deja de conspirar contra mí. Si mamá se entera, lo pagarás caro. Exigió preparativos extravagantes para la dote advirtiéndome, como contable de la casa, que no fuera tacaño. Suspiré y no insistí más. En cuanto a mi suegra, mantuvimos una frágil civilidad. Liam se había resignado. Así, pezamos durante 6 tensos meses de matrimonio. Dicen que las noches compartidas crean lazos duraderos. Pero más allá de obligarnos a cumplir con nuestras obligaciones conyugales cada 15 días, convivíamos bastante pacíficamente. Incluso seleccionaba cuidadosamente sus medicinas y lo ayudaba a vestirse cada mañana. Cuando tosió sangre la primera vez, Liam estaba pálido como la muerte, con la respiración entrecortada como el humo de una vela. Llamé a los médicos frenéticamente observando mi pánico. Él dijo con voz áspera, Vivian, déjalo estar. Me quedé paralizada en medio del movimiento, la sangre le manchó los labios mientras sonreía débilmente. Suéltalo. ¿Recuerdas lo que dije antes? La pequeña caja en el primer estante del estudio contiene los papeles del divorcio y suficiente dinero para toda la vida. No me llores, cásate de nuevo si quieres. Tampoco luches contra mi madre sin mí. Solo eres una forastera aquí. Su respiración agitada llenó el silencio. Toma el dinero, vete. Enfrentar la muerte a menudo ablanda las lenguas. Sin embargo, incluso ahora, nuestro superficial vínculo matrimonial no podía evitar amargos intercambios. Pero guardé silencio. De repente me lancé hacia adelante agarrándolo del cuello mientras él me miraba con los ojos muy abiertos. No te atrevas a morir. Liam. Te lo prohíbo. Al menos no todavía. Aunque era tan insensible, su muerte me dejaría vulnerable antes de asegurar mi posición. Como él dijo, no podría superar a su madre yo solo. A pesar de llamar a innumerables médicos, Liam permaneció en coma. La familia comenzó los preparativos del funeral. Me consideraban viuda en medio año. Incluso la pareja de ancianos cancilleres llegó, meneó la cabeza y se fue. Cuando mi madre trajo a Sophie de visita, mencionó su próximo compromiso. Estamos eligiendo una fecha propicia, dijo, añadiendo que la salud de mi padre había mejorado, y que debería regresar a casa cuando llegue el momento. Sus palabras no pronunciadas pesaban. Sophie lloró, pero mi madre silenció lo que fuera que quisiera decir. El sutil movimiento no pasó desapercibido para mí. Le agarré la mano. Mamá, ¿de verdad está todo bien en casa?
Me devolvió el apretón con fuerza. Tonta, pasará algo mientras esté aquí. No lo olvides, no llegué a esta posición por ser débil. Su voz era de acero. Mientras respire, nada afectará a nuestra familia. La habitación se vació, dejando solo a Liam inconsciente en la cama, su respiración entrecortada apenas perturbaba el silencio. Una ráfaga de viento trajo una paloma blanca hasta el alféizar de mi ventana, su pata llevaba un mensaje. Mi mirada se endureció al leer las palabras, di que sí y te ayudaré a fingir tu muerte. Sostuve la nota sobre la llama de una vela, observándola hasta que todo rastro de te ayudaré a fingir tu muerte se convirtió en cenizas. ¡Pum! La puerta se abrió de golpe. La matrona de mi suegra apareció en el umbral. La señora solicita su presencia, ahora. La frágil calma se rompió. El té me salpicó la falda al estallar una taza a mis pies en cuanto entré en el salón. ¿Cómo te atreves a quedarte de pie?, ordenó la voz áspera de Madre Douglas. Arrodíllate. Me arrodillé sin protestar. Toda la casa se había reunido, el patriarca Douglas presidía, Chloe sonreía con suficiencia, la Madre Douglas irradiaba furia y Derek intervino, se merece algo peor. ¿Puedo saber qué ofensa he cometido?, pregunté con calma. ¿Cómo te atreves a hacerte la inocente?, espetó la Madre Douglas. El patriarca Douglas se inclinó hacia adelante. Como contable de la casa, ¿accediste a las peticiones de fondos de Derek? Naturalmente, como cualquier cuñada obediente lo haría, incluso cuando le exigía 10.000 cuentos. Su rugido sacudió la sala. ¿Nunca se te ocurrió preguntar por qué un estudiante necesita esas sumas en época de exámenes? Solo entonces noté el rostro magullado de Derek. Una cuñada no se entromete en los asuntos privados de su hermano. ¿Soldado? El rostro del patriarca se puso morado. Lo apostó todo. Esto es obra tuya. Tú facilitaste su adicción. El dedo enjollado de Madre Douglas me apuñaló. Te confié nuestras finanzas en contra de mi buen juicio. Pero has demostrado ser incapaz. No cómplice. Primero arruinando a Liam. Ahora Derek, nuestra última esperanza. Chloe rió disimuladamente tras su manga. Te advertí que las hijas de comerciantes solo saben hacer travesuras. ¿Dejándola gestionar las cuentas? Ahora Derek ha caído en desgracia justo antes de los exámenes imperiales. ¡Maldito! La mirada del patriarca oscilaba entre Derek y yo. Derek señaló con furia. Ella es la víbora. Me da todo lo que quiero. Se llama matar con amabilidad. El clásico plan para robar herencias. Claramente Vivian siempre estuvo tras la fortuna familiar. Me engancharon deliberadamente al juego. Cada palabra me condenaba. El golpe final lo dio la señora Douglas Sneer. En serio, toda su familia es digna de desprecio. Justo ayer, la mujer de un burócrata se presentó en nuestras puertas con un cabrón de 8 años a cuestas. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Mi compostura finalmente se quebró. Los labios de la matriarca se curvaron de satisfacción. ¿No te habías enterado? Tu madre celosa obligó a tu padre a tener una amante. Todo este escándalo está conmocionando a Richmond. Francamente, tus defectos morales son claramente hereditarios. ¿Quién dice que no saboteaste la recuperación de Liam? Resentido por casarte con una inválida. ¿Verdad? Nunca le he tenido rencor a Liam. Jamás le haría daño. Con el inconsciente, ¿cómo lo sabríamos? Chasqueó los dedos. Esta casa no tolerará tu veneno. Toma esta sentencia de divorcio y lárgate. Absurdo. Me quedé mirando el papel que Derek me tiró a los pies. ¿Desde cuándo un cuñado expide papeles de divorcio? La habitación se quedó paralizada al oír la voz áspera a mis espaldas. Sí. Quizás tú también quieras morir en mi lugar. Derek. Liam se quedó atónito mientras se apoyaba contra el marco de la puerta, con la palidez acentuada por la furia. ¿Decepcionado de haber sobrevivido? Jamás, balbuceó su madre. Ignorándola, Liam me tocó el hombro. Perdona mi tardanza, Vivian. Me quedé quieto hasta que su vacilante Viv se cruzó con mis ojos llorosos. No hace falta.
Tu recuperación es lo único que importa. Mis labios temblaron con astucia al girarme hacia la asamblea. Ya que todos me han condenado, les plantearé 3 preguntas. Señora Douglas, cuando Derek exigió fondos exorbitantes, ¿no protesté hasta que él me pidió su autorización? ¿Por qué entonces sus sirvientes me impidieron verificarlo? ¡Qué absurdo! En segundo lugar, continué, ¿por qué como contador de la familia, el señor Douglas nunca revisó los informes médicos de Liam que contenían estas advertencias? El patriarca bramó. Nunca me lo enseñaste. La tercera pregunta se responde sola. Presenté asientos contables con sus iniciales. Los registros que aprobaron mensualmente, incluyendo estas transacciones, sugieren negligencia o colusión. Se les puso pálido el rostro cuando la tos de Liam rompió el silencio. Parece que jadeaba. Tenemos que revisar la contabilidad, empezando por las deudas de juego de Derek y quién las facilitó. Se desató el caos al darse cuenta de que el frágil esposo al que habían dado por perdido había estado auditando su corrupción desde el principio. Mi suegro nunca había respondido, así que lo interpreté como una aprobación silenciosa. Naturalmente di por sentado que el asunto estaba zanjado. Dije que quizás nunca había revisado esos documentos. El señor Douglas guardó silencio antes de estallar. Claro que los revisé. Preferiría morir antes que admitir que descuidó a su propia sangre. Pero si realmente lo hizo, ¿cómo pudo surgir esta situación?, tartamudeó el señor Douglas. Quizás un descuido. Asentí con compasión. ¿Un descuido? 10 retiros consecutivos que Derek hizo de los fondos familiares durante meses, todos pasados por alto. La sala quedó en silencio hasta que la risa burlona de Derek los interrumpió. Si mis padres de verdad favorecen a su hijo menor tan descaradamente, aprovechándose de mi enfermedad para intimidar a mi legítima esposa, convoquemos hoy a los ancianos de la familia. Serán testigos de mi eliminación del árbol genealógico de los Douglas. Indignante. ¿Vas a airear públicamente tu vergüenza privada?, rugió el señor Douglas. Liam replicó con ferocidad. ¿Es menos vergonzoso que unos padres conspiren para robarle la herencia a la esposa de su hijo mayor para su hija de oro? Quizás si tu frágil cuerpo pudiera protegerla. Derek se burló ajeno al silencio de asombro que sus palabras provocaron. La tensión se rompió cuando mi criada entró corriendo sin aliento. Señorita Vivian, su padre se desplomó. El caos comenzó ayer cuando la amante de su padre exhibió a su hijo ilegítimo en nuestra puerta. Su madre los echó, pero la confrontación se intensificó. El padre exigió legitimar a su hijo ilegítimo o divorciarse de su madre para obtener sus décadas de reputación cultivada. La madre simplemente rió. Ella lucharía contra cualquier divorcio alegando sus falsas acusaciones de celos, sobre todo porque había rechazado públicamente a concubinas durante años. ¿El matrimonio sin hijos? Su propia decisión, proclamada en reuniones políticas. Pero cuando su padre se presentó furioso ante su amante, la encontró liada con otro hombre, y la verdadera ascendencia de su hijo se puso repentinamente en duda. La conmoción le provocó un derrame cerebral. Los amantes huyeron, dejándolo paralizado y sin palabras al encontrarlo. Patético, comentó su madre examinándose las uñas. Solo denuncié su hipocresía. Este estado vegetativo le sienta mejor. Volviéndose hacia mí añadió, recuerda esta lección, Vivian. ¿Tuvieron éxito esos conspiradores de Douglas? Claro que no. Mientras Liam se recuperaba, rastreé la ludopatía de Derek y dejé que la amante de la familia Howard se desenmascarara. El plan de la matriarca Douglas se desmoronó, su hijo predilecto quedó endeudado. Su reputación hecha pedazos. Durante nuestro silencioso viaje a casa en carruaje, Liam finalmente habló al anochecer. Vivian, me presentaré a los exámenes de admisión al servicio civil esta primavera. Las palabras de Ethan debieron haber tocado una fibra sensible. Dijo, pensé que si me consumía sola, por fin estarían satisfechas. Pero nunca imaginé que intentarían hacerte daño antes de que pudiera siquiera redactar los papeles del divorcio. Tenía razón. Mi debilidad los envalentonó. Su amargura provenía de una enfermedad prolongada, no de malicia. En el fondo, se negaba a arrastrarme a su ruina. Así que juró, lucharé por vivir más, al menos lo suficiente para asegurar tu futuro.
El tonto creía que sufriría sin él. Sonriendo entre lágrimas contenidas, me acurruqué contra él. Entonces más te vale vivir mucho tiempo. El antiguo prodigio demostró su valía. Tras decidir presentarse a los exámenes imperiales, Liam buscó la mentoría del canciller retirado. El viejo estadista, entusiasmado con este resurgimiento de la ambición, se convirtió en su ferviente tutor. Últimamente Liam se afanaba con los preparativos. Preocuparme por su madre podría atormentarme en su ausencia. Preocupación innecesaria, la matriarca tenía preocupaciones mayores. Las ambiciones de Derek con los exámenes y la inminente boda de Chloe con Lucas absorbían su atención. Como no era mayor, ayudé a organizar la boda. Solo una loca la sabotearía durante los preparativos de la boda. Cualquier contratiempo arruinaría el gran día de su querida Chloe. De todas formas, no tenía tiempo para maquinaciones. Mientras que la boda de Chloe requirió un esfuerzo mínimo, la medicación de Liam exigió un cuidado meticuloso. Además tenía mi propio proyecto, preparar la boda de Sophie. Mi madre había elegido bien, el novio era un reflejo del anterior esposo de Sophie. Linaje respetable. Hogar armonioso. Al consultarme no puse objeción alguna. Sin embargo, el día de la boda, Sophie frunció el ceño al ver las 2 horquillas de jade. Eran para nosotras 2. ¿Por qué me das las tuyas? Negué con la cabeza. Las recompensas son para las hijas obedientes. Yo perdí la mía. La temeridad juvenil me hizo perseguir el amor, ciega a la facilidad con la que cambian los corazones. No merecía ni una horquilla ni un final feliz. Al volver, Lucas, borracho, me bloqueó el paso. No nos habíamos visto desde su compromiso. Con los ojos enrojecidos y arrastrando las palabras, preguntó ¿por qué tienes que llamarme cuñado? Su miseria reflejaba mi vida pasada. Vivian, ¿por qué? Porque todo sigue saliendo mal. Se tambaleó con lágrimas con olor a licor cayendo. Esta vez no te elegí yo. Aún así, la princesa me rechazó. Ahora estoy obligado a casarme con Chloe. La revelación me impactó como un rayo. El gran plan de este tonto era convertirme en su amante después de la boda real. ¿De verdad creía que caería en su trampa 2 veces? Ethan Howard, eres arrogante y egocéntrico. Pero olvidas que siempre hay alguien más grande. Las personas con talento brillan con luz propia en cualquier lugar, con o sin ti. Agradezco que el cielo me haya dado una segunda oportunidad. De lo contrario, mi hijo y yo habríamos sufrido en la pobreza contigo. Niño. ¿Qué niño? Ethan se puso serio al instante mirándome fijamente. Cerré las cortinas y le sonreí con desprecio. El que apartaste cuando estabas borracho esa noche. 2 meses de embarazo. Lo enterré en el patio en ese montículo de tierra fresca. Ethan se quedó paralizado. Inmóvil. Pasó el tiempo. Ethan se casó con Chloe Dawson. Pero su unión era inestable. Chloe era dominante. Mientras Ethan se creía un genio desconocido que ansiaba una esposa amable, comprensiva y virtuosa, Chloe carecía de cualidades. Sus rostros tensos durante la visita de bienvenida lo decían todo. Un año después Chloe se negó a que Ethan tuviera concubinas, lo que lo incitó a tener amantes y a jugar a las cortesanas salvadoras, creando un sinfín de escándalos. Pero nada de esto me preocupaba ya. Liam Douglas acababa de obtener la mejor puntuación en los exámenes imperiales. El día de los resultados, nos alegramos. El suegro se quedó pensativo, mientras que la suegra se puso furiosa. Naturalmente Derrick Douglas había fracasado. Encontramos a Derrick jugando sin control en un antro. Su suegro lo castigó severamente. Pero no cambió nada. Derrick no podía renunciar. Su suegra había intentado intervenir. Pero Derrick gritaba, ahora también favoreces a Liam, ¿verdad? ¿Te cambias de bando porque fallé? Hasta mi padre lo prefiere. Ella no podía rebatir. Derrick se volvió más audaz, así que pasó. Ese enfermizo debilucho morirá pronto de todos modos. La fortuna familiar será mía, a ver quién te cuida entonces. Malcriado. Incluso se hizo amigo de Ethan en un burdel,
dos talentos incomprendidos se unieron al verse eclipsados por sus hermanos. Nadie imaginó que estos dos causarían semejante desastre. Ethan y Derrick, decididos a demostrar su valía, abrieron un casino ilegal malversando fondos públicos. Al ser descubierta, la suegra se desmayó. El emperador reprendió públicamente a su suegro. Ya pasado su mejor momento, su suegro había contado con el apoyo del antiguo canciller, ahora totalmente recaído en Liam. De la noche a la mañana, su suegro envejeció una década. Mientras tanto, Liam se convirtió en el favorito del emperador. Durante años de matrimonio, Liam permaneció frágil, pero obstinadamente vivo. Inesperadamente la suegra y Chloe llegaron exigiéndole que pidiera el perdón de Derrick, y trajeron a los ancianos del clan para presionarnos. Antes de que pudieran hablar, Liam me quitó los documentos. ¿Qué momento? Preparé esto para los ancianos. Nuestra madre y hermana han causado un sinfín de conflictos. Recientemente se arrepintieron y quisieron entrar en reclusión monástica. Cuando dije eso, gritó Chloe. Liam Douglas, estoy aquí para exigirte que salves a mi esposo Ethan. Liam, ¿qué tonterías dices? Mi suegra me miró con creciente pánico. ¿Fue obra tuya? ¿Envenenaste a mi hijo en mi contra? Me vio al instante. Culpable de los cargos. Liam distribuyó documentos al consejo familiar. Estos registros muestran años de sobornos aceptados bajo el nombre de su padre para financiar el libertinaje de Derrick. Estos detallan la agresión casi fatal de Chloe a cortesanas durante sus disputas matrimoniales, asuntos privados que se convirtieron en delito. Con Derrick y Lucas exiliados, no deberíamos enviar a estas dos almas arrepentidas a un retiro monástico antes de que los escándalos de nuestra familia se hagan públicos. La lealtad de la sala cambió al instante. Por supuesto. Una devoción de por vida demostraría un remordimiento apropiado. Entonces que comience su peregrinación de inmediato. Mejor monjas exiliadas que la desgracia familiar. Su voluntad importaba menos que nuestra supervivencia. Mientras los guardias se llevaban a rastras a las mujeres que gritaban, mi suegra chilló. Traidora. ¿Cómo te atreves a traicionar a tu propia madre? Tu padre lo hará, actualmente detenido por investigadores imperiales por los sobornos que orquestaste. Liam replicó con frialdad. Las súplicas de Chloe se convirtieron en gemidos, hermano. Vivian. Por favor. Él permaneció impasible. A los 10 años, cuando Derrick me empujó al lago helado, me silenciaste. Durante cada enfermedad, nunca me visitaste. Mantuve su crimen en secreto como compensación por enterrarme. Estamos arreglados. Liam. Vivian. Que se pudran los dos. Su maldición se desvaneció por el pasillo. Solo cuando el pasillo estaba vacío, la máscara de Liam se quebró. Vivian, ¿me pasé de la raya? Se desplomó sobre mí, con los labios manchados de sangre. Liam. Perdí la compostura. Sonrió levemente. Basta. He asegurado tu futuro. No te atrevas a morir. Dije con voz ahogada, mientras las lágrimas salpicaban su pálido rostro. Mis disculpas por dejarte, lo lamentaré. Sollocé a borbotones. No por mí, sino por la fortuna de Douglas como viuda. Estas lágrimas son por el niño huérfano que llevo en el vientre. Los párpados de Liam se abrieron de golpe. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Liam recuperó la consciencia. Forcejeando en mis brazos para levantar su mano y bajarme. Todavía puedo vivir. Esbocé una sonrisa entre lágrimas. Estaba mintiendo. Liam finalmente vivió hasta los 37 años. Los médicos lo consideraron un milagro. El año en que murió, nuestro hijo tenía 14 años. Liam había asegurado el aprendizaje de nuestro hijo con el erudito más grande de la época, y me había conseguido un título nobiliario de primer rango. Planificó todas las contingencias, incluso se aseguró de que su familia no se aprovechara de su viuda y heredera tras su fallecimiento. En sus últimos momentos, apoyado en mí, dijo con serenidad, en todos estos años nunca me había hecho esa pregunta. No me mentirías para ahorrarme la vida. Así que, Vivian, déjame preguntarte esto. ¿Qué la invité?
Con la respiración entrecortada, si existiera otra vida, elegirías volver a ser mi esposa. Mis lágrimas falsas se habían secado hacía tiempo. Había llorado teatralmente antes para impulsarlo hacia la ambición, había exprimido gotitas para prolongar su vida por nuestro hijo nonato. Ahora, ante la verdadera desolación, me encontraba más allá de las lágrimas, pero más angustiada que cualquier llanto. Descubrí entonces que incluso el desamor puede moldear una sonrisa al responder. El heredero Howard siempre creyó que podía alcanzar la grandeza sin vínculos familiares. Si sonreía con satisfacción, cerrando los ojos para no volver a abrirlos, era que realmente se había ido. En cuanto a mí, nuera del ministro de Personal, esposa del canciller de Derecho, madre de la futura marqués de Wu, la noble Vivian Parker, viví 86 años, décadas gestionando intrigas domésticas y tormentas políticas. Agradecí que Liam nunca me preguntara si lo amaba. Ni siquiera yo lo sabía. La culpa es de las ideas vacías de mi padre sobre la devoción. La culpa es de mi encuentro anterior con Ethan en lugar de con él. Los humanos pueden equivocarse repetidamente, pero no deberían caer 3 veces en el mismo pozo. Con Liam no me atrevía a arriesgarme. No sé si lo amaba, pero cuando me preguntó sobre otra vida juntos no dudé. Sí, Liam, si el renacimiento existe, te elegiría de nuevo.